Volvemos con el caso de Luciano, este nene de 12 años que murió lamentablemente cuando delincuentes habían robado un vehículo y escapaban. Estamos en comunicación telefónica con Laura Conti. Laura Conti es jueza de ejecución penal, es quien le ha otorgado, doctor, a usted las salidas transitorias a Claudio Soria, el delincuente detenido. Buenos días, mucho gusto, ¿cómo están? Efectivamente sí, él pudo acceder al beneficio de las salidas transitorias por allí en septiembre del 2012. Por supuesto que después de observar muchos procedimientos que la misma ley 12256, que es la que nos rige en la provincia de Buenos Aires, dicta, como por ejemplo, entre muchos de ellos, lo que más hoy está candente es que tiene que cumplir la mitad de la condena. Este sujeto Soria había no solo cumplido con la mitad de su condena, recordemos que es una condena de 11 años y 6 meses de prisión, de efectivo cumplimiento, donde él había cumplido 7 años, 5 meses y 4 días, es decir, que cumplió 1 año y unos meses más de esa mitad de la condena referida. Y recién ahí, después de haber cumplido 7 años, 5 meses y 4 días, el juez puede pasar a valorar otros elementos. ¿Cuáles son esos otros elementos? Que también los exige la normativa, esta ley que yo les mencioné. Es la evaluación del Departamento Técnico Criminológico, que es un organismo, es un equipo interdisciplinario porque está integrado por psicólogos, personas que están encargadas de los talleres de la escuela, de personal de vigilancia, asistentes sociales. Todas estas personas se reúnen y tras muchísimas evaluaciones que le hacen a los internos, llegan a una conclusión. Esa conclusión en esta causa fue conveniente. Doctora, sí. Mauro Zeta le habla, ¿cómo le va? Buen día. A ver, entonces, desde lo legal usted cumplió con un procedimiento que es que a la mitad de la pena cumplida puede acceder al beneficio de la salida transitoria, ¿correcto? Sí. Bien. Y es más, usted dice que estaba pasado casi en 1 año. 1 año, no, casi no, 1 año y sí. 8 meses. Bien, tenía todos los informes a favor para esto, no había ningún dictamen de oposición de nadie. Ningún dictamen, inclusive hay una parte que nos está faltando, que no le pude mencionar, que la ley además exige que sea oído el Ministerio Público Fiscal. Esto es un fiscal, que es el representante de la sociedad. Y no se opuso. Y ese fiscal también dio un dictamen favorable. Doctora. Entonces, sí, perdón, continúe, perdóneme. Entonces, después de todos esos elementos que el juez valora, el juez que tiene que sujetarse sí o sí a la ley, valorando no solo esto de una manera, no quiero decir que esto es categórico porque dice que sí es sí o dice no, no, el juez hace una valoración razonada de las cosas, porque el juez además tiene que valorar si tiene un domicilio cierto, si tiene una familia o una institución que lo va a acompañar, y en este caso la tenía, tiene una familia, tenía hermanos, entonces una mamá, hermanos, perdón, todas esas cuestiones fueron por mí valoradas. Después, por supuesto, el sujeto no vuelve de una salida transitoria, inmediatamente en ese mismo día nosotros ordenamos la captura, que es un procedimiento que se hace en todos. Imagínense que tengo 700 detenidos a mi cargo y tengo 1.342, no tengo miedo de no ser exacta, condenas de efectivo cumplimiento a mi cargo, con sujetos que además están en libertad o en libertad o en salidas transitorias. ¿Usted me entiende? Sí, por supuesto. Sí. Es un número importante, pero soy responsable en todos porque realmente me tomo el trabajo de leer cada una de las causas. A ver, doctora, porque uno puede pensar, y mucha gente puede pensar, bueno, ¿cómo se lo explican a los padres de Luciano? Por supuesto. Pero por otro lado también, y le agradecemos este contacto, porque muchas veces los jueces de ejecución no quieren hablar, no dar la cara, no quieren ni siquiera hablar con los medios y explicar. Valoramos eso en usted. Sabemos que usted le tiene que dar la libertad o las salidas transitorias y que no puede evaluar si este tipo, dentro de 1 mes, 2 meses o 3 meses, puede cometer otro delito o no. Pero digamos, ¿hay algún otro método para que, ante tanta posibilidad de salidas transitorias que no vuelven y demás, se evite esto? Es decir, se tenga una rigurosidad en cuanto al accionar. Es que en realidad usted se está refiriendo a que cuando ya está la situación de prófugo... No, cuando está prófugo lo tienen que buscar y encontrar y no lo tiene que encontrar usted porque no puede salir a la calle a buscar a 20 tipos. Yo sí le di intervención a la Secretaría de Inteligencia del Servicio Penitenciario, a los organismos que se encargan de buscarlo, ¿no? Yo no tengo una policía que lo pueda salir a buscar. Yo confío en todos estos organismos. Ahora, sí,
cuando uno ordena una salida transitoria o una libertad condicional o una libertad asistida, le encomienda también a otros organismos, por ejemplo el Patronato de Liberados. Además, fija una serie de reglas. En algunos casos, por ejemplo, donde hubo un caso de violencia de género, se dispone una restricción perimetral para que no se acerquen a la víctima, para que no se acerquen a los niños, al domicilio, al jardín o al colegio donde asistan. ¿Se entiende? Sí. Hay un control. Este sujeto, cuando sale en libertad, salía 24 horas una vez por semana, porque así lo establece la ley, ¿no es cierto? Y ahí se escapa. Y ahí se escapa, es decir, nosotros sabemos a qué hora tiene que volver. No, le quiero dar un ejemplo, ¿no? No es el caso. 21:30 tiene que regresar. Si 21:32 no regresó, el servicio ya tiene todo un sistema, el servicio penitenciario me refiero, de llamados. De alerta, claro. De alerta, exactamente. Entonces comienza a hacer llamados a todos los números brindados, conocidos, para poder ubicar al interno, porque usted imagínese que a veces en las unidades donde ellos se alojan, los condenados a penas muy extensas, están en Barker o en General Alvear. Si ustedes conocen, hay camino de tierra, a veces los colectivos no llegan, eso se contempla, lo sabe, llaman a la empresa de transporte, hay un seguimiento. De hecho, imagínese que él no regresó la noche del 2 de diciembre y el 3 de diciembre yo ya conocía a las 8 de la mañana esa noticia y pude librar las capturas. Además que el servicio también tiene facultad de librar capturas, ¿eh? No es ¿Qué que día le no damos volvió, horas perdón, para doctora? ¿Qué día no volvió? El 2 de diciembre en la noche. ¿De qué año? Del 2012. Y él, el beneficio se lo habían dado por primera vez en septiembre de ese mismo año. Exactamente. Bien. Y cumplió en esos meses que yo Sí, 2 meses. Bueno, en todo ese tiempo Ahí él volvió. cumplió Claro. semanalmente, a rajatablas cumplió su horario. Donde el juez además pregunta, en este caso yo pregunté, a este mismo departamento técnico criminológico, me informan no solo si está cumpliendo, porque ellos informan semanalmente si cumple o llegó tarde. Doctora. ¿Me permite terminar Sí. de hablar? Sí, sí. Sino que además, en este caso, se preguntó, yo misma pregunté a ese departamento técnico, que me digan si, además cuando regresaba a la unidad, su comportamiento se ajustaba para que yo pueda continuar brindándole esa confianza. Y ese informe aún así resultó conveniente. Bien. ¿Me entendió, no? Sí, Sí. por supuesto, lo entendemos que, digamos, usted ordena que lo busquen y que lo encuentren y no lo hacen. Pero lo último que le quiero preguntar... No, yo no dije que no lo hacen. No lo digo que no lo hacen, no lo hicieron, que es distinto. Ese suceso no pasó, fue encontrado ahora en una situación lamentable. Bueno. Y yo aprovecho este momento, Por yo eso. también soy mamá y me solidarizo de todas las maneras con esta familia, porque realmente lamento pero muchísimo lo que le pasó a Luciano y lamento muchísimo el momento y el dolor que están pasando esos papás. Bien. Doctora, la última que le pregunto yo, es esto. ¿Qué siente un juez, en este caso usted, una jueza, cuando es engañada por un delincuente que tiene salidas transitorias por buena conducta, en la cárcel se tiene que portar bien, no hay otra manera, y vuelven a delinquir y causan esto? ¿Qué siente una jueza en este caso? Bueno, yo recién le hablé de dolor, ¿no es cierto? Ese dolor que siento por lo que están pasando los papás, pero nunca, aún sintiendo ese dolor y otras cosas que usted se puede imaginar, nunca tengo que perder mi imparcialidad. Porque si yo pierdo mi imparcialidad, entonces aceptaría cualquier aberración que le pase al interno en la cárcel. Y no me tengo que olvidar que además sigo siendo juez de ejecución y además tengo que velar, por ejemplo, para que no lo maten en prisión. ¿Usted Exacto. me entiende? Sí, por supuesto. Entonces, Doctora. lo único que yo hago es seguir sujetándome a la ley. ¿Cómo Bien. me sigo sujetando? Bueno, ayer mismo ya le corrí traslado a la Fiscalía porque el juez debe realizar un nuevo cómputo de pena para que esos 3 años, 10 meses y 7 días que el condenado estuvo prófugo y que le debe a la sociedad, para que así se entienda, Sí. él pueda, hacemos un nuevo cómputo de pena, Está bien, extendemos pero, esa pena de vencimiento. Doctora, le pido por favor, porque tenemos que continuar y le agradecemos. Le pregunto esto, a ver si puede resumirme usted en su pensamiento como jueza y como experta en la materia. ¿Qué opina de esta ley? De la ley que le brinda esta posibilidad a los delincuentes de salir y seguir siendo delincuentes. No, pero ese no es mi trabajo, ese es un trabajo de los legisladores. No, yo pertenezco al perfecto. Poder Judicial y yo aplico la ley que votan nuestros legisladores y que representan a los ciudadanos como usted y como yo. Bien. Doctora Conti, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, Gracias. que tenga buenos días. Ojalá que después de todo esto
alguien pueda rever esta situación también. Los derechos también los deben tener las víctimas, de una vez por todas.